Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de este curso, 700 años de la fundación de Tenochtitlán, 1325-2025, que el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, ha preparado para todos ustedes. En esta ocasión, a nombre del doctor Manuel Ramos Medina, les damos la bienvenida y agradecemos a la doctora María Castañeda de la Paz participar en esta sesión. La doctora María Castañeda de la Paz es doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla, España, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, donde se especializó en el análisis y lectura de los códices pictográficos del Centro de México. Desde 2006 es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, donde trabaja la historia prehispánica y colonial de los pueblos del Centro de México, con énfasis en la nobleza indígena. Por sus novedosos trabajos en el campo de la heráldica indígena novohispana, fue distinguida como miembro asociado de la Academia Internacional de Heráldica. En 2023 fue distinguida con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por el Rey de España, con aprobación del Consejo de Ministros, por su trayectoria académica y por contribuir de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de España y México. María Castañeda también ha sido profesora invitada de la Universidad de Leiden en Países Bajos, en la Universidad de Copenhague en Dinamarca y en la Universidad de las Américas, Puebla. Ha dictado conferencias y participado en varios congresos nacionales e internacionales en Europa, Estados Unidos y América Latina. Es asimismo autora de varios libros y artículos en revistas especializadas. Agradecemos la participación a la doctora María Castañeda, quien ha grabado su presentación, pero al final de la misma estará para responder las preguntas que pueden hacer a través del chat, y por lo mismo les pedimos utilizar el chat solamente para temas relacionados con la conferencia y realizar sus preguntas. Las dudas pueden ser resueltas por correo electrónico. Así que muchas gracias y adelante con la doctora María Castañeda. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Manuel Ramos por esta cordial invitación para participar en este evento y al público que tengo detrás de esta pantalla por acompañarme en la tarde de hoy. He cambiado ligeramente el título de mi presentación porque en vez de contar la historia de los mexicas, me pareció más fructífero traer a colación algunos aspectos más recientes de mi investigación. Hablar de los mexicas implicaría hablar de tenochcas y tlatelolcas, los dos grupos que se asentaron en la isla de México, o México, en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, y bueno, son los dos grupos que se encontró Hernán Cortés cuando llegó a esta parte del mundo. Sin embargo, yo voy a hablar en el día de hoy de los tenochcas, el pueblo que se asienta, uno de los dos pueblos que se asientan en la isla de México, y el cual en su historia más antigua se hacían llamar aztecas, porque salieron de Aztlán. Entonces, bueno, voy a hablar indistintamente, o depende del momento al que me esté refiriendo de su historia, hablaré de aztecas o hablaré de los tenochcas. Y en particular, en lo que me gustaría centrarme en el día de hoy sería en la cuestión de su identidad, porque la identidad de los tenochcas sigue sin estar resuelta, oculta, detrás de una historia oficial en la que realmente nos cuesta bastante trabajo adentrarnos. Desde luego no pretendo resolver todas las cuestiones que llevamos años tratando, a las que llevamos años tratando de dar respuesta, pero sí mostrar cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos cuando trabajamos la historia de Tenochtitlan. Quiero mostrar las preguntas de investigación que yo me he hecho, a las que trataré de darles respuesta, algunas de las cuales, algunos temas ya tengo resueltos, o por lo menos con una hipótesis que en mi opinión pues ya está bien sustentada, pero desde luego dispuesta siempre a debate. Y bueno, otras cuestiones que siguen sin resolverse o que están en proceso de elaboración también voy a presentar, y que forman parte del libro en el que estoy actualmente trabajando y que espero poder terminar pronto. Entonces, para empezar, podemos decir que la Cuenca de México, cuando llegan los aztecas, futuros tenochcas, estaba habitada por dos grupos principalmente, los toltecas y los chichimecas.
Una identidad a la que se adscriben grupos muy diversos y que, en mi opinión, están relacionadas con el vínculo que ellos establecen con la tierra en la que están asentados. Unos señalaban que estaban ahí desde tiempo inmemorial, los toltecas, y otros que vienen de fuera y señalan que ellos merecen la tierra porque hicieron una serie de rituales de toma de posesión. Entonces yo pienso que parte de esta cuestión de identidad de tolteca y chichimeca, a la que, insisto, están adscritos grupos muy diversos, es en parte vinculada con esa posesión de la tierra. Bien, me voy a remontar entonces a la caída de Teotihuacán. Las fuentes etnohistóricas nunca se remontan a un tiempo tan antiguo, esto lo sabemos más que todo por la arqueología, que Teotihuacán cae hacia el 650 después de Cristo. Entonces se produce una desbandada de pueblos por todo el centro de México y, como la arqueología demuestra, pues se fundan diferentes señoríos, pequeños enclaves. En este contexto, Tula o Tolan, en el estado de Hidalgo, se va a proclamar la ciudad heredera del mundo tolteca por excelencia. Son gente que van a estar adscritas al culto de Topiltzin-Quetzalcóatl, o sea, Caltopiltzin-Quetzalcóatl, o Quetzalcóatl solamente, ¿no? Y como la arqueología, ya también las fuentes etnohistóricas nos explican, Tula o Tolan, en el estado de Hidalgo, va a caer por la entrada de grupos del norte, que van a ser los chichimecas. Entonces se produce una segunda desbandada de pueblos hacia el centro, por todas partes del centro de México, y varias ciudades se van a proclamar herederas del legado tolteca. Una de ellas Cholula, en el otro lado de los volcanes, en el estado de Puebla, y la otra va a ser Culhuacán, que la tengo metida en un cuadrángulo azul porque me voy a referir a esta Culhuacán en varios momentos en la presentación de hoy. Los toltecas los reconocemos en las fuentes porque van vestidos con tilmas de algodón, blancas generalmente, y las mujeres igual, con el huipil o la falda de algodón blanca. Generalmente Tolan se representa por este topónimo de tules. A veces se representan los tules con unas cañas, en la tercera de las imágenes de la parte inferior, con las cañas, el fruto del tule, algunas veces también. Entonces son elementos vegetales que crecen en el agua, por lo tanto lo que nos están indicando es que son lugares fértiles. Y los toltecas, por lo tanto, viven en estos tolan, en estas ciudades, lo que nos está indicando también que eran pueblos sedentarios, pueblos que por lo tanto cultivan, comen maíz, y el maíz está asociado al hablar el náhuatl, también hacen cerámica, pintan códices, por lo tanto, gente que está acostumbrada a la vida de la ciudad, a la vida sedentaria. A diferencia de los toltecas, los chichimecas en los códices los vemos representados con tilmas de piel animal y generalmente portando arco y flecha. Algunas veces solamente las flechas, otras veces van acompañadas con el arco. Y lo que nos están indicando es que su actividad principal va a ser la caza, la cacería, y que son pueblos nómadas o seminómadas, que viven de la caza y que su hábitat natural van a ser las cuevas. Y la cacería, decir también que es una actividad que se va a vincular mucho con la guerra. O sea, son pueblos valientes, grandes guerreros. Este hábitat de las cuevas explica también el lugar de procedencia de estos grupos, que va a ser Chicomosto, que se traduce como las 7 cuevas. En la imagen tenemos una representación de la que está en la obra de Fray Diego Durán, donde vemos esas 7 cuevas que están en el interior de la tierra, y por eso en el otro lado de la imagen vemos a un monstruo de la tierra abriendo sus fauces, de cuyo interior salen los chichimecas. Y estos chichimecas, como antes hemos dicho, pues van vestidos con piel animal, portan arco y flecha. En este caso vemos que además llevan un carcaj en el que llevan las flechas en la espalda y unas cestas de red donde introducen el producto de la caza, o también a veces vemos a los niños metidos en estos tipos de cestas como si fueran cunas.
El dios de los chichimecas, a diferencia de los toltecas, que ya hemos visto que era Quetzalcóatl, el dios de los chichimecas va a ser un dios vinculado con la guerra, porque ya hemos dicho que la cacería y la guerra pues, estaban íntimamente relacionadas, y va a ser Mixcoatl o Camaxtle. Hay más dioses chichimecas, pero este digamos que es la deidad por excelencia. Y estamos viendo precisamente a un dios que porta flechas, en un caso también lleva el arco, lleva la cesta de red, y en la primera imagen de la parte inferior, en el pecho, vemos que lleva un conejo, que es el producto de la caza, mientras que en la segunda imagen vemos delante de la deidad a un venado, que también pues, es el animal que implícitamente ha cazado, ¿no?, el dios. Entonces, bueno, establecida ya estos dos grandes grupos, toltecas y chichimecas, la pregunta a continuación sería, ¿qué eran los aztecas? ¿Chichimecas, originarios de Chicomostoc, de las 7 cuevas? ¿O eran toltecas, procedentes de Tolan? La cuestión es que con los aztecas, futuros tenochcas, la situación no es tan fácil, porque ellos siempre, en sus documentos, o en la mayoría de sus documentos, señalan que venían de Aztlán. Entonces, sí, venían de un norte, porque Aztlán la ubican en un lejano norte, impreciso, mucho más allá de Tula, donde están las tierras chichimecas, de Tula Hidalgo, porque esa es como una frontera con las tierras chichimecas. Entonces, ¿qué es esto de Aztlán? Sí, está en el norte, pero no es Chicomostoc. Y tampoco es Tolan. Ellos nunca dijeron que venían de Tolan. Venían del norte. Y la cuestión es que esto no es tan fácil de resolver o nos ha complicado mucho el tema en la investigación, porque hay obras en las que sí se nos dice, como la de Fray Diego Durán, que venían de Chicomostoc. Pero la mayoría dice que venían de Aztlán, la mayoría de las fuentes. Y si lo que define la identidad de los pueblos principalmente va a ser su lugar de origen, hay que determinar qué es Aztlán. Y también porque ellos se llamaban aztecas, ¿no? Es el nombre que más conocido de este pueblo que habita en la isla de México, de los tenochcas. Ellos se llamaban aztecas. Se llamaban aztecas porque venían de Aztlán. Entonces, este es un punto crucial en la investigación, definir qué es Aztlán. Y es algo que, pues sí, nos ha traído de cabeza a los investigadores. Y bueno, yo más adelante en esta presentación voy a presentar la propuesta que ya tengo hecha y publicada acerca de lo que yo he encontrado que es Aztlán. Averiguar qué es lo que está pasando aquí no es tarea sencilla. Y no es tarea sencilla porque, como ya han dicho muchos investigadores, el cuarto tlatoani de Tenochtitlan, llamado Itzcoatl, la serpiente de obsidiana, que gobierna entre 1427 y 1440, de acuerdo con varios investigadores, él fue el autor de una historia oficial. Se dice que él destruyó los antiguos documentos del centro de México para reescribir la historia. Y este es uno de los motivos por lo que es tan difícil entrar en la historia de los aztecas, de saber quiénes eran los aztecas. En mi opinión, este proyecto de Itzcoatl no termina de cuajar. No termina de cuajar porque es evidente que tenemos muchas versiones, no solamente la historia oficial. Ni siquiera sabemos exactamente cuál es esa historia oficial, aunque luego voy a ir señalando cuáles, en mi opinión, los rasgos o el camino hacia donde él iba con esta historia oficial. Otro grave problema que tenemos para trabajar las fuentes del centro de México, en particular la de los aztecas, que es en su historia más antigua, cuando se llaman aztecas y después tenochcas, es que no tenemos ni un solo documento prehispánico del centro de México. Lo que tenemos son códices y crónicas elaboradas en la colonia. Y son fuentes que en muchos casos son muy fragmentarias. Entonces tenemos que construir a partir de esos fragmentos, pero obviamente con un sólido método, ¿no? Entonces, bueno, esos son los problemas que estoy dejando planteado. Y un tercero, que no es un problema menor, es la práctica de componer durante el virreinato. Los cronistas y los pintores indígenas quieren reescribir su historia a partir de todos los documentos que han sobrevivido. Entonces lo que hacen es reunirlos, pero se dan cuenta que hay diferentes versiones.
Y en este momento tratan de hacer un relato coherente, uniforme. Pero al ver las contradicciones internas de los documentos, pues se encuentran con varios problemas a los que tratan de darle solución. Y esto nos ha venido a nosotros, a los historiadores, a complicarnos un poco la vida. Porque, por ejemplo, bueno, lo que yo concluyo es que había fuentes que decían que el origen de los tenochcas estaban en Aztlán, mientras que otros decían que estaban en Chicomosto. Y por eso, cuando se reescribe la historia, se meten los dos lugares de origen dentro de una misma historia. Por lo tanto, uno deja de ser lugar de origen y se convierte en lugar de paso. Y no sé por qué, siempre Chicomosto el lugar que se queda como lugar de paso. Aztlán siempre va a estar al principio de la historia. Cuando están los dos lugares juntos, porque hay documentos, como la obra de Durán, donde a nivel pictográfico siempre Chicomosto que el primero. Y en otros, como la tira de la peregrinación, siempre es Aztlán. Pero en estos dos documentos que estoy poniendo como ejemplo, no aparece, ni en el de Aztlán no aparece Chicomosto, ni en el que empieza con Chicomosto que aparece Aztlán. Hay otros documentos, como por ejemplo el Códice Mexicanus, Mapa de Sigüenza, donde están los dos lugares juntos. Pero eso yo pienso que es resultado de esta reelaboración de la historia en la época virreinal, donde se intenta hacer un relato coherente y cuando los cronistas no saben qué hacer con dos lugares de origen, los incorporan en el mismo relato. Y esto lo digo porque tengo ejemplos, por ejemplo, de, bueno, un cronista indígena, anónimo, en los análisis de Tlatelolco, donde dice, el primer señor de Tlatelolco era Cohuatl, pero hay otras fuentes que dice que es Cuacopitzáhuac. Bueno, pues entonces en esa fuente él escribe, el primer señor de Tlatelolco era Cuacopitzáhuac, y une los dos nombres. Lo mismo hizo Torquemada, cronista español. El primer señor de Tlatelolco, de Azcapotzalco, en un documento era, no me acuerdo ahora bien, pero bueno, un señor. Y en otro documento era Acolua, y lo que hace es, como resultado, en su obra ya al final, lo que hace es escribir los dos nombres juntos, porque no sabe qué hacer con esos dos nombres de versiones diferentes. Pues lo mismo creo que está sucediendo con el tema de Aztlán y Chicomosto. Pero como digo, si el lugar de origen define la identidad de un pueblo, es importante también saber qué es Aztlán, porque Chicomosto, que es muy claro, es de origen de chichimecas, pero Aztlán, ¿qué es? Bueno, la confusión en cuanto al origen de los aztecas era todavía algo muy presente en el siglo XVI. El autor de la relación de la genealogía dice, algunos dicen que ellos eran de por aquí cerca, otros dicen que eran de Culúa, que es Culhuacán. La Culhuacán, que antes estaba mencionando que se torna heredera del mundo tolteca cuando cae Tula en el estado de Hidalgo, aunque vinieron a la postre, o sea, al final, porque es el último pueblo en llegar a la Cuenca de México. Entonces, algunos dicen que era de cerca, otros de Culhuacán, y otros que eran de los chichimecas, pero ni los chichimecas y los culuas dicen que son de ellos. O sea, no saben de dónde vienen. Esto en el siglo XVI, un cronista que está haciendo indagaciones acerca del origen de esta gente. Bien, Culhuacán, como antes señalé, está en el sur de la Cuenca de México. Hoy día forma parte de la megalópolis en la que se ha convertido la Ciudad de México, que ha crecido tanto que podemos ir perfectamente a Culhuacán en metro. Y bueno, pongo esa imagen porque el topónimo de Culhuacán es un cerro con la cima curvada y es el que está plasmado en las diferentes estaciones del metro cuando vamos hacia Culhuacán. La cuestión entonces es, ¿quiénes eran, no? Dejo así planteada la pregunta. Sí tengo que señalar que varios historiadores concuerdan, la mayoría de ellos, en ver aspectos chichimecas en los aztecas, sobre todo por su origen norteño, porque nadie niega que Aztlán está en el norte, y de ahí viene. Y estos historiadores dicen que en cierto momento ellos van a migrar y se van a sentar en un lugar y que tarde o temprano se van a adaptar a la vida sedentaria de los toltecas. Voy a pasar ahora a otro asunto. El origen étnico de la Casa Real de Tenochtitlan. O sea, ¿quién es el señor que funda la Casa Real, la dinastía, el linaje gobernante de Tenochtitlan? Tampoco es tan fácil, porque por eso digo que la presentación tiene que ver con cuestiones de identidad. A diferencia de otros pueblos que se asientan en el centro de México, que van encabezados
casi siempre por un capitán o un líder político, a veces acompañados de un sacerdote, en las fuentes tenochcas siempre son sacerdotes. Hubo un líder político que se llamaba Huitzilihuitl, no lo tenemos que confundir con el segundo gobernante de Tenochtitlan, porque estamos en el periodo de la migración. Este señor, Huitzilihuitl, muere en Chapultepec, cuando todavía no han fundado, o sea, no han llegado a Tenochtitlan ni la han fundado. Bueno, muere este señor y siempre son sacerdotes. He elegido esta imagen del Códice Xolotl, donde vemos a 4 sacerdotes. He puesto abajo un dibujo para que se pueda reconocer mejor la pictografía de la escena superior, donde estamos viendo a una serie de personajes que cargan objetos rituales. Quizás el más claro es el último, que lleva una vasija de la que sale humo, que puede ser copal. Otros llevan varas o cañas que parece que están quemando, o llevan varas rituales. Y lo que más lo identifica como sacerdotes es la túnica corta que llevan, los xicolis, que es uno de los elementos que nos permiten distinguir en la iconografía a los sacerdotes. Bueno, esto en el Códice Xolotl, en la tira de la peregrinación, tenemos a estos famosos o muy renombrados teomamaque o teomamas, que son los cargadores de la deidad, porque llevan en las espaldas unas mantas, dentro de las cuales hay una serie de objetos que contienen la fuerza divina de las diferentes deidades, y el primero de ellos, pues vemos que carga un envoltorio sagrado del que asoma una cabeza que lleva un tocado de colibrí, el dios Huitzilopochtli, el colibrí a la izquierda del colibrí, o el colibrí zurdo, como se le conoce generalmente, ave que reconocemos por su largo pico. Entonces, en las fuentes, es bastante presente en las fuentes tenochcas, que cuando hablan de sus primeros tiempos, siempre son sacerdotes los que vienen, y casi todas coinciden, si no todas, en decir que cuando se funda Tenochtitlan, el sacerdote que está a cargo de la fundación va a ser Tenoch, que no es casualidad que se llame como la ciudad, Tenochtitlan. Entonces, bueno, esto tiene una implicación, porque normalmente en las otras fuentes vemos que es un líder político, y ese líder es el que se va a convertir en el fundador de la Casa Real. Si Tenochtitlan no tiene a un señor que la funde, porque son sacerdotes, tienen que buscarlo fuera. Entonces lo tienen que traer de otro lugar. Y aquí, pues, tenemos otro grave problema en los documentos. ¿Por qué? Porque las fuentes o las versiones que tenemos son irreconciliables. No se pueden conciliar. Hay unas que nos dicen, como bueno, los tenochcas se asientan en la Isla de México, y la Isla de México era de los de Azcapotzalco, un pueblo de ascendencia chichimeca tepaneca, son chichimecas. Por lo tanto, el señor que va a fundar la Casa Real de Tenochtitlan va a ser un chichimeca, hijo o hermano, tampoco ahí se ponen de acuerdo todas las versiones, hijo o hermano del señor de Azcapotzalco, que reitero, era chichimeca. ¿Y por qué? Porque ellos están en tierras chichimecas, están sometidos a los tepanecas Azcapotzalco durante los primeros años de su historia, los tenochcas, ¿no? Entonces, pues, todas van a decir que es Acamapichtli, pero mientras unas dicen que es chichimeca, otras van a decir que es tolteca. Y aquí lo estamos viendo como señor chichimeca, por lo tanto, vestido con pieles, portando arco y flecha, en el Códice Xolotl. También en los primeros memoriales, el que está en la parte superior es Acamapichtli, como nos indica una glosa, que Acamapichtli, su glifo onomástico, es el que empuña unas flechas o unas cañas en la mano. Y aunque la tilma no parece que sea de piel de animal, sí lo dice la glosa, Yehuatilma, tilma de piel animal. Y el tocado, como ya dijeron, el tocado que llevan en la cabeza, como ya dijeron Javier Nogués y Justina Olco, es un tocado característico de plumas, característico de los chichimecas. Entonces no hay duda, hay fuentes que nos dicen que el fundador de la Casa Real de Tenochtitlan era un chichimeca. Mientras que las fuentes tenochcas, en su mayoría, nos van a decir que era un señor tolteca procedente de Culhuacán. Si en el otro caso era hijo o hermano del gobernante de Azcapotzalco, aquí va a ser nieto del señor de Culhuacán. Hay una investigadora que ya hace unos años, Susan Gillespie, hizo un verdadero esfuerzo por desentrañar la identidad de Acamapichtli y analizó todas las versiones que circulaban en torno a este personaje, que son varias. Pero
terminó concluyendo que era imposible conciliarlas, algo que ya advirtieron anteriormente Davis y Carrasco. No se podían conciliar porque en cierto momento los tenochcas decidieron que Acamapixli iba a dejar de ser un chichimeca, hijo o hermano del señor de Azcapotzalco, para convertirlo en un señor tolteca. Y por lo tanto, de Culhuacán, la capital tolteca de la Cuenca de México, tras la caída de Tola. Entonces, esto explica en parte por qué para los tenochcas fue muy importante su paso en el periodo de la peregrinación por Culhuacán, la heredera de ese mundo tolteca. Porque cuando ellos pasan por ahí, aunque el camino no fue fácil, porque entraron los cautivaron en Chapultepec, los llevan ante el señor Coxcox o Coxcoxtli de Culhuacán, lo que varias fuentes nos indican es que un migrante tuvo relaciones matrimoniales, que es lo que estamos viendo en la imagen inferior, con la hija del señor de Culhuacán. Y fruto de esas relaciones va a ser Acamapixli, al que luego los tenochcas, cuando fundan Tenochtitlan, van a regresar a Culhuacán para solicitarlo al señor de Culhuacán. Y le van a decir, bueno, préstenos a su nieto, que lo vamos a convertir en el fundador de nuestra casa real. ¿Quién fue el autor de esta decisión? Pues ahora tengo que volver a Itzcoatl, el creador de esa historia oficial. No es fortuito que en esta fuente, que son los primeros memoriales, a diferencia de los señores que lo antecedieron en el cargo, Acamapixli, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, Itzcoatl se presente como un flamante tolteca, con su tilma preciosa de turquesa, la chihuitzoli y su nariguera, todo de turquesa. Con él se produce un cambio muy fuerte. Y por ello, pues creo importante dedicarle un espacio a Itzcoatl. Varios autores han señalado que, como ya he dicho, él fue el autor de la historia oficial de Tenochtitlan. Algunos se han preguntado qué provocó que este tlatoani o gobernante se viera envuelto en este proyecto y con qué fines. Entonces hay varias propuestas que se han hecho a lo largo de los años. Hay quien dice que el objetivo era glorificar la historia de los aztecas después convertidos tenochcas, borrar sus humildes orígenes. Me parece muy importante la versión de Borboa, que dijo que esta reescritura de la historia fue un instrumento de dominación. Y tenemos también las cavilaciones de Navarrete, que llegó a expresar ciertas dudas en el proyecto de Itzcoatl, porque decía que para suprimir las tradiciones rivales en el seno de la sociedad tenochca, había que hacer mucho más que quemar documentos antiguos. La cuestión es que eso fue precisamente lo que hizo Itzcoatl. No se puede entender la historia del centro de México sin el papel de Itzcoatl en ella. Hay un antes y un después, lo he dicho yo en varias conferencias. Itzcoatl es un personaje sumamente importante para entender también esta historia. Y por supuesto pudo quemar los documentos del área porque fue una persona bastante hábil para hacerse con el poder y fue muy astuto para organizar una serie de pactos. Entonces, bueno, Itzcoatl era un aguerrido y valiente guerrero, de eso no hay duda, las fuentes no dejan de reiterarlo. Fue hijo de Acamapixli, el fundador de la Casa Real de Tenochtitlan, y contaba con los requisitos bélicos necesarios para convertirse en tlatoani. O sea, nadie llegaba al cargo si no había demostrado su destreza militar. Y en este caso, Itzcoatl la demostró con creces. Las fuentes así lo dicen. Sin embargo, el puesto le estaba vetado por la baja condición social de su madre. Es decir, no solamente era importante la destreza militar, sino que también era muy importante el origen de la madre del tlatoani. Y en el caso de Itzcoatl, pues él no contaba con ese respaldo. Es por eso que en el siglo XVI las fuentes todavía están recordando en pleno periodo virreinal los orígenes de Itzcoatl. Eligiéronlo por rey, aunque no era
legítimo, porque en costumbres, valor y esfuerzo era el más aventajado de todos. Entonces ahí están recordando, ¿no? Ese es su origen. Este era hijo bastardo de Acamapixli, pues su madre fue una verdulera de Azcapotzalco, Cuaucaltitlan, y aunque era hijo bastardo, Ixcoatzi fue un guerrero valeroso. Entonces nadie puede poner en duda su aguerrido carácter militar. Sin embargo, tenía este problema y tuvo que superarlo. La pregunta es cómo lo hizo. Bueno, pues Ixcoatl llega al poder a través de una serie de pactos. Y quiero señalar aquí principalmente 4 pactos. El primero fue con Tlacopan, o Tacuba actualmente. Es muy curioso este pacto porque antes la sucesión era de padre a hijo. A Camapixli lo sucede su hijo Huitzilihuitl y a Huitzilihuitl Chimalpopoca. Y las madres de estos señores, de Huitzilihuitl y de Chimalpopoca, como ya Carrasco había demostrado, son mujeres tepanecas. Y en el caso de Chimalpopoca, de Tlacopan o Tacuba, justo con quien Ixcoatl va a hacer el pacto. El pacto es eliminar a Chimalpopoca, o sea, su propio pueblo, por lo menos por parte materna, lo va a eliminar. Claro, ¿qué es lo que gana Tlacopan con eliminar a un señor que era, bueno, de su lado? Ixcoatl probablemente ya les había planteado que iba a cambiar la situación política, económica y militar del centro de México. Había una triple alianza que él pensaba reorganizar. Si contaba con el apoyo de Tlacopan, un lugar en esa triple alianza iba a ser para esta ciudad. Entonces, bueno, tenemos este texto que es muy significativo de los anales tepanecas, donde podemos ver, podemos sentir ese pacto de Ixcoatl en el que también está involucrado Moctezuma I, que se me había olvidado decirlo, y en la muerte de Chimalpopoca. Dice, los mexicanos dijeron, ¿qué será de Chimalpopoca? Dice que va a morir a la medianoche. Por cuyo motivo se juntaron los grandes personajes, o sea, Ixcoatl y Moctezuma. Y dijo Ixcoatl, venid, valiente y sabio Moctezuma, y declarad, ¿qué ha hecho Chimalpopoca? ¿Por ventura el cuidado de la ciudad estará a nuestro cargo? O sea, ya se está preguntando si ellos dos van a estar a cargo de la ciudad. Id, varón ilustre, y manifestad a mis hijos y al poderoso y gran protector de Tlacopan, a Connahuacatl, que necesitamos que de sus acertados consejos y determine lo que será de Chimalpopoca, quien dice que a la madrugada morirá. Entonces, bueno, todo parece indicar, además es una época muy tensa en el centro de México. Los tenochcas, Ixcoatl en particular, va a aprovechar la muerte de Tezosomoc de Azcapotzalco, el creador del imperio tepaneca, bajo cuyo yugo están los tenochcas, para también desprenderse de Azcapotzalco. Entonces, el primer pacto va a ser con Tlacopan, y lo que van a hacer, y Moctezuma, y lo que van a hacer es eliminar entonces a Chimalpopoca. Y de hecho hay varias fuentes que dicen que una vez que Ixcoatl llega al poder, prohíbe que los hijos de Chimalpopoca tengan acceso al trono o a cualquier cargo político en la ciudad, claro, para evitar cualquier reclamación futura. El segundo pacto es ahora solamente con Moctezuma I, y estamos viendo ahora cómo Ixcoatl se va a meter también en cuestiones o en asuntos de sucesión. Este segundo pacto lo hace con Moctezuma y Luis Camina porque ellos lo saben que a ellos jamás les hubiera correspondido el cargo en Tenochtitlan. Primero porque era de padre a hijo. Entonces, de Acamapixli a Huitzilihuitl, de Huitzilihuitl a Chimalpopoca y luego a todo el linaje descendiente de Chimalpopoca. Por lo tanto, Moctezuma y Luis Camina se queda fuera, e Ixcoatl mucho más. Y por eso vemos este salto tan extraño que se produce de Chimalpopoca a Ixcoatl, cuarto Tlatoani de Tenochtitlan. Entonces, lo que acuerda Ixcoatl con Moctezuma es, bueno, eliminamos a Chimalpopoca, los de Tlacopan se encargan, yo gobierno, después tú, Moctezuma y Luis Camina, y después nuestros nietos. Y para que gobiernen nuestros nietos, la sangre de nuestros linajes, lo que vamos a hacer es casar a mi hijo, que se llama Huehuetezosomoc, con tu hija, a Totozli, y fruto de este matrimonio van a ser Azayacat, Tizoc y Ahuizotl. Azayacat y Ahuizotl fueron grandes tlatoques del centro de México, y Azayacat fue el padre de Moctezuma Xocoyotzin, el que los españoles encuentran cuando llegan a esa parte del mundo. Porque si no hacen este pacto, se quedan fuera. Nunca hubiéramos sabido de ellos, porque hubiera seguido
por la sangre hubiera corrido hacia los hijos de Chimalpopoca. Y no es fortuito también que algunas fuentes señalen que Itzcoatl estaba detrás de la muerte también del hijo de Chimalpopoca. Bien, este es el segundo pacto. El tercero es, bueno, antes de seguir con el segundo pacto, bueno, con el tercer pacto, mostrar esta imagen de este códice es el único en el que nos muestra a nivel pictográfico a Itzcoatl frente a Moctezuma y el matrimonio de los hijos de ambos, de Sosomoc y Atotozli. Se están casando, por eso está en la convención pictográfica del hombre frente a la mujer, y una línea nos lleva a los hijos de este matrimonio, Tizoc, Azayacac y Ahuizotl. El tercer pacto, de este no se habla mucho, pero bueno, ya hay otros autores como Michel Graulich y Paden que hablaron de él. Y me parece muy importante. Es un poco oscuro, pero no deja de ser importante. Y es el pacto que establece Itzcoatl con su pueblo. Los nobles y los más iguales, sobre cómo proceder con Azcapotzalco. Itzcoatl está totalmente determinado a hacerle la guerra a Azcapotzalco. Los nobles lo apoyan, pero no los más iguales. Entonces, bueno, llegan a un acuerdo en el que dicen, bueno, Itzcoatl, vale, ve a la guerra, si ganas, nosotros cerramos filas, o sea, lo aceptamos como Tlatoani. Si no, lo sacrificamos. Y la cuestión es que sabemos que Itzcoatl ganó, ahí lo vemos, la conquista de Azcapotzalco, la capital del imperio tepaneca, bajo la cual están sometidos los tenochcas. Los tenochcas ganan, se libran del yugo tepaneca y comienza el despegue de Tenochtitlan. Y por supuesto, su pueblo, según este pacto, va a cerrar filas en torno a su Tlatoani, a su nuevo Tlatoani, que a pesar de ser ilegítimo, pues gracias a este pacto parece que llega al poder. Bueno, también, en realidad todos los pactos están entrelazados unos con otros. Y luego hay un cuarto pacto, que en este caso lo hace con Nezahualcóyotl de Texcoco, el rey poeta, ¿no? Como se le conoce en la literatura. Es el coyote, lo vemos aquí en la primera imagen, un coyote del que salen 2 tiras de su cuello, son las tiras del ayuno, 2 tiras blancas, que ahora lo vamos a ver en otra representación. Bueno, él era señor de Texcoco. En esta época, Texcoco no era capital de la Coloacan. Entonces, con este pacto, Texcoco se va a convertir también, igual que Tlacopan, en capitales de la nueva Triple Alianza de Itzcoatl, gracias al apoyo que le van a dar al Tlatoani y Tenochca, tanto unos como otros. Y lo que nos cuenta la historia, en el Códice Xolo lo vemos, es cómo Nezahualcóyotl ve que los tepanecas matan a su padre. Los tepanecas los reconocemos en esta imagen, llevan unas lanzas y llevan un glifo de filiación étnica para indicar que son tepanecas, la piedra y una bandera, tepanecas. El señor que está en medio de las lanzas es Itzlixóchitl, ese ojo con una flor encima. El nombre de Itzlixóchitl, padre de Nezahualcóyotl, el cual, según esta imagen, pues está arriba de un árbol, escondido entre sus ramas, viendo cómo los tepanecas están matando a su padre. Entonces esto provoca que Nezahualcóyotl huya, y algunas fuentes nos dicen que se refugia en Tenochtitlan. Se refugia en Tenochtitlan porque su madre es tenochca, y eso lo muestra también el Códice Xolotl. Ahí vemos el glifo de Tenochtitlan, las piedras con un nopal, una serie de huellas que van junto a esa línea verde, nos llevan hacia una mujer que ha salido de Tenochtitlan, que es la que se está casando con el señor de Texcoco, que está sentado sobre un trono con respaldo, lleva arriba su glifo onomástico, el ojo con una flor, y abajo 2 líneas que salen hacia su primer hijo, que es Nezahualcóyotl. En el Códice Xolotl los personajes muchas veces llevan 2 nombres. El que está más atrás es el coyote, con las 2 tiras del ayuno de la que antes estaba hablando, ¿no? Su glifo onomástico. Bien. Entonces, esto explica por qué Nezahualcóyotl se refugia en Tenochtitlan. Él se refugia en Tenochtitlan y probablemente allí entra en contacto con Itzcoatl, es inevitable. Entonces, establecen también, parece un pacto. Nezahualcóyotl le ofrece las tropas de los pueblos que todavía le son fieles o aliados
a pesar de la invasión tepaneca que hay en el Acoloacan, todavía tiene algunos pueblos que lo respaldan y los pone a disposición de Ixcoatl para la guerra que va a establecer contra Azcapotzalco. Entonces la cuestión es esa, Ixcoatl va a ganar, y si antes de 1428, que es cuando ya llega Ixcoatl al poder, había una triple alianza encabezada por Azcapotzalco, por Coatlinchan en el Acoloacan y por Culhuacán, con Ixcoatl, bueno, y esta alianza la conformó Tezosomoc de Azcapotzalco, que es el que vemos en la imagen. Cuando llega Ixcoatl al poder, Tlacopan va a sustituir a Azcapotzalco, Texcoco a Coatlinchan, por el apoyo dado a Ixcoatl, ambos pueblos, y no es fortuito que Tenochtitlan se quede con el papel de Culhuacán, la ciudad heredera del legado tolteca que ya habíamos hablado. Es decir, con esta jugada, lo que va a hacer Ixcoatl es desplazar a los antiguos señores de la Cuenca de México para colocar a los nuevos. O sea, se va a deponer una dinastía para ponerse otra. Y en este contexto está en consonancia con el crecimiento del Estado de Tenochtitlan. Y por lo tanto, este poder que adquiere Ixcoatl, que no se había visto antes, por lo menos en Tenochtitlan desde luego no, y parece que tampoco en el centro de México, con este poder él puede quemar los documentos del área y reescribir la historia. Entonces, bueno, es cuando Ixcoatl, en mi opinión, aúna a la población, a su población, en torno a una identidad. Y va a ser la identidad tolteca. ¿Por qué? Entonces, bueno, voy a reiterar algunas cosas que ya hemos visto y que espero que ahora terminen de encajar a los que nos están escuchando. Bueno, los primeros memoriales para mí es un documento. Ixcoatl se representa como el señor tolteca, el primer señor tolteca de Tenochtitlan, como ya había dicho, con su tilma, su xihuitzoli de turquesa, la nariguera también, y sentado en un trono con respaldo, a diferencia de los señores que lo antecedieron. O sea, es un mensaje muy claro el que se está transmitiendo. Él es el nuevo tolteca de la Cuenca de México. Y en los primeros memoriales, todos los señores contemporáneos a Ixcoatl, que aparecen sus genealogías, bueno, no son genealogías, son la representación de los señores en el poder, todos se van a presentar ya como toltecas. Son gente afines al poder de Tenochtitlan a partir de ahora, entre ellos el señor de Texcoco, Nezahualcóyotl. Y no es fortuito, como ya señaló Carrasco, que las madres de los tlatoques de Texcoco a partir de entonces son todas mujeres de Tenochtitlan, o sea, las nuevas toltecas de la Cuenca de México. Bien, entonces, por eso digo, él va a ser el promotor de toda esta toltequidad en el centro de México, a la que ya también han señalado otros investigadores como Johnson Lee, para el caso de Texcoco, se va a sumar Texcoco, ¿no? El señorío de Texcoco. Bien, son los nuevos culuas toltecas. Como Alba Islizóchitl, el cronista de la Culuaca, nos dice, Ixcoatl se apodera del título de Culua Tecutli, señor de los culuas. Ellos van a ser los nuevos culuas toltecas. Tolan, del estado de Hidalgo, ya parece que es muy lejana en el tiempo. Ellos se reconocen ya más como culuas o culuas, la gente de Culhuacán, los herederos de esa gente tolteca. Y por eso no nos tiene que sorprender que cuando los españoles llegan, Cortés o, su secretario, hablan de Moctezuma como la gente de los culúas. Los vasallos de Moctezuma son los culúas y Tenochtitlan es la capital de la provincia de Culhuacán. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Cortés dice en su segunda carta, en especial hace relación de una grandísima provincia muy rica llamada Culúa, en la cual hay muy grandes ciudades y de maravillosos edificios, entre las cuales hay una más maravillosa y rica de todas, llamada Tenochtitlan, edificada sobre una grande laguna, de la cual ciudad y provincia es rey un grandísimo señor llamado Moctezuma. Y Cortés y Lope de Gómara, tomado de Cortés, dicen, los culúas que son de Moctezuma. Uno dice solamente los culúas que son de Moctezuma, el otro dice los vasallos de Moctezuma. Entonces, Moctezuma se erige como el gran tolteca en ese momento de la Cuenca de México.
Él, por lo tanto, Izcóatl, es el que cambia la identidad del fundador de la Casa Real de Tenochtitlan, porque si no, ¿cómo se explica esto? Y por eso esas versiones son, como antes decía, irreconciliables. El propósito es que la Casa Real de Tenochtitlan va a ser Culua, los culuas toltecas. Y va a aunar entonces a su población en torno a Aztlán. Él va a ser el artífice de la historia oficial que va a señalar que los aztecas, que además se van a llamar aztecas porque vienen de Aztlán, bueno, pues van a salir de este lugar que para él, que es no sé, del que nunca se había hablado antes, en el centro de México. Y Aztlán lo pongo aquí como el lugar de la blancura, porque, como en recientes investigaciones, también he expresado, un aspecto de las ciudades toltecas es precisamente su blancura, y es de lo que voy a hablar ahora. Como antes señalé, si uno es tolteca, pues lo normal sería venir de una ciudad representada con su topónimo de Tules, como los que estamos viendo en la imagen. Tules en el agua, algunas veces con sus frutos. Pero los tenochcas no eligieron este topónimo. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero prefirieron otro aspecto de Tola. O sea, estas ciudades toltecas tenían muchos aspectos y podemos referirnos a ellas de diferente manera, y eso es lo que voy a mostrar. Entonces, lo que hicieron los tenochcas fue poner Culhuacán en su otra orilla, el cerro de cima curvada, porque para ellos, que era la vecina, era un pueblo vecino, muy prestigioso. Entonces, para ellos, los herederos de los toltecas eran sus vecinos, los culuas o culuas. Entonces, eso es lo que ellos ponen, ese aspecto o ese vínculo con el mundo tolteca es el que ponen junto a Aztlán para indicar que ellos son culuas toltecas desde el origen de su historia. Como ya dijo Edward Seller en el siglo XIX, lo que los tenochcas hicieron, porque como no nos podemos inventar algo de la nada, tenemos que tener algo de referencia, lo que ellos hicieron fue recrear el entorno en el que vivían, una isla con Culhuacán en la otra orilla de las aguas. Y eso es lo que ellos representaron, porque sí es verdaderamente curioso que Aztlán no tenga topónimo. No hay un topónimo para Aztlán. Entonces, bueno, siguiendo estos citados de Seller, sí, yo estoy de acuerdo con que ellos lo que hicieron fue proyectar hacia el pasado el entorno en el que vivían. Y de acuerdo con muchos otros investigadores, que no soy yo la que lo digo, ya lo dijeron varios investigadores antes que yo, este Culhuacán estaba vinculado con el mundo tolteca y probablemente por eso está ahí. No probablemente, yo estoy segura que por eso está ahí. Entonces, tacho ahí lo del lugar de las garzas, porque los tenochcas sabían pintar perfectamente garzas. Tenemos documentos con garzas. Nunca pintaron una garza en Aztlán, porque si lo hubieran pintado no hubiéramos dicho Aztlán, hubiéramos dicho Aztatlán. Sin embargo, blancura, el radical az, sí alude a la blancura. No hay muchas palabras que empiecen por az, pero hay algunas, muy pocas. Entonces, sí está vinculado con un aspecto de la blancura. Y eso fue lo que ellos eligieron para representar un lugar tolteca. Primero el vínculo con el glifo de Culhuacán, y luego la blancura, como bueno, me gusta esta imagen, pero es una copia del Códice Sauván, donde pintaron la isla de color blanco. Tenemos la historia tolteca chichimeca, que, bueno, representa en gran parte el documento mucho la historia de Cholula, y es otro Tolan, el otro Tolan que yo había mencionado al principio, Tolan Chololan. En esta imagen vemos un cerro con unas flores que no hemos podido descifrar qué representan, pero a los lados del cerro vemos los tules creciendo en el agua con sus frutos, y al otro lado un sauce. Pero pongo tule blanco y sauce blanco porque eso es lo que quisieron poner en las cartelas que están sobre estos elementos vegetales. Iztac es blanco. Torin, pusieron en vez de la L ponen R en este documento, igual que al lado pone Iztac Huexotl, en vez de TL, pusieron TR. Pero lo que nos están indicando es que ese tule y ese sauce era blanco. En este mismo documento se vuelve a pintar Tolan, y ahora sí, el pintor utiliza un recurso que me encanta, que es poner un fondo negro para resaltar la blancura del sauce y del tule con su fruto en el agua, para indicar que el paisaje era blanco,
Eso es lo que nos están indicando. Entonces, es un tolan, y parte del paisaje del Tolteca, de los Tula, de los Tolan, era blanco. Además del paisaje, ahí estamos viendo otra imagen. Vemos los tules en el centro del documento sobre unas aguas azules y rojas. Y a un lado, bueno, diferentes árboles. Uno de ellos es el sauce y otra serie de elementos que forman parte del paisaje tolteca. Un paisaje definitivamente muy fértil. Estas aguas son aguas azules y rojas. No es guerra, no es Altlachinoli, como alguna vez se ha dicho. No, son aguas azules y aguas rojas. La guerra se representa, el Altlachinoli es tierra quemada, aunque Altlachinoli no significa tierra quemada, sino cosa quemada. Agua, cosa quemada. Esto es agua y sangre, porque así es líquido, es un líquido rojo lo que hay ahí representado. Y como Michel Audek ya ha podido determinar a partir de varios documentos zapotecos y también a partir de la historia tolteca chichimeca y algunas crónicas religiosas, esta escena de la laguna, de lo que él llama, a partir de esos documentos, laguna de sangre o laguna de sangre primordial, forma también parte del paisaje tolteca. Es decir, podemos pintar un tolan con tules y sauce, con la laguna de sangre o con el glifo de Culhuacán, en el caso de los toltecas. Entonces, diferentes aspectos de tolan son precisamente el cerro torcido de Culhuacán, la Isla Blanca, o como se pintó en el Códice Mexicanos a través del topónimo del Tule. Ahí está. Es un topónimo porque abajo hay unos dientes, que es el locativo tlán, tolan, como vimos en la historia tolteca chichimeca. Pero es que además en el Códice Mexicanos también están resaltando el aspecto de la blancura a través de estas aguas blancas, sobre la cual flota una cabeza que no hemos podido determinar qué representa. Pero el caso es que estas aguas, no hay duda, son blancas, y a diferencia de estas otras, que a propósito se pintaron azul para resaltar precisamente el agua blanca del paisaje blanco. Y esto está en consonancia también con el momento de la fundación de Tenochtitlan. Si se le decía que lo que recrearon hacia el pasado era el entorno donde los tenochcas vivían, en realidad cuando ellos llegan y van a fundar Tenochtitlan, los sacerdotes que ven un paisaje blanco, por lo tanto un paisaje tolteca. Y la primera escena es la fundación de Tenochtitlan. Es un paisaje fértil de tules y cañas en el agua, donde está el topónimo de Tenochtitlan, la piedra y el nopal. Probablemente todo esto era blanco, porque así lo dice las fuentes de la Crónica X, a la cual pertenece Fray Diego Durán. Señalaron, lo primero que hallaron fue una sabina, un sauce blanco. Todo. Lo segundo que vieron fueron que todos los sauces que aquella fuente alrededor tenía eran blancos, sin tener una sola hoja verde. Todas las cañas de aquel sitio eran blancas y todas las espadañas, los tules de alrededor. Empezaron a salir del agua ranas todas blancas y pescado todo blanco, y entre ellos algunas culebras del agua blancas y vistosas. Por lo tanto, lo que están viendo los sacerdotes es un paisaje tolteca, un paisaje blanco, que es muy difícil representar en los códices. Ya hemos visto, bueno, algunos recursos para pintarlo. Pero yo dije que también otro de los aspectos de los tolan, o sea, esto quiere decir que Tenochtitlan era un tolan. Entonces, otro de los aspectos de los paisajes toltecas era la laguna de sangre. Y eso es lo que también nos señala Fray Diego Durán en otra parte de su obra. Y nos dice, el lugar donde sus antepasados hallaron el águila, asentada en el Tunal, lugar donde se sustentaba y descansaba, junto a los manantiales de agua azul y bermeja, la laguna de sangre, llena de peces voladores y de culebras blancas y ranas blancas. Lo dice en otra parte ya en tiempos históricos, cuando describe Tenochtitlan. Seamos bienvenidos y llegados a esta corte de México. Tenochtitlan se refiere a algo, a gente que llegaba, eran unos que habían esclavos, creo, o alguien que iban a sacrificar. En el remanso del agua, donde cantó el águila y donde silbó la culebra, donde vuelan los peces, donde salió el agua azul y se juntó con la bermeja, la laguna de sangre, entre estas espadañas y carrizales. Entonces estamos viendo diferentes aspectos, o sea, ellos recurren a diferentes aspectos del tolan para referirse precisamente a tolan. Entonces, sí, yo concluyo
que Aztlán, como Tenochtitlan, eran tolanos. Lo que pasa es que, como digo, el proyecto de Izcóatl no termina de cuajar y también hay ciertas reminiscencias chinchimecas. Como tengo todavía tiempo, entonces voy a mostrar otra escena de la fundación, que creo que es una de las que más se reproducen, es la que viene en el Códice Mendoza, donde vemos al águila Huitzilopochtli posado sobre el topónimo de la ciudad, la piedra con el nopal. Y debajo hay unos instrumentos de la guerra, el escudo y una serie de flechas, aquí, debajo de la piedra. Y llama la atención porque todas las fuentes dicen, no, los aztecas se asentaron en la isla de México pacíficamente. Entonces, ¿por qué pintan la guerra, los instrumentos de la guerra ahí? Es una convención pictográfica para indicar que tomaron la tierra por guerra. Y yo creo que lo hicieron por esas reminiscencias chichimecas, porque ellos venían de fuera, no tenían la tierra desde tiempo inmemorial y necesitaban justificarlo, por lo menos por si acaso. Entonces, por eso, en mi opinión, están los elementos de la guerra en algunas escenas de Tenochtitlan. Y que tomaron, o sea, hicieron la guerra, como los rituales de toma de posesión, es ir a hacer la guerra. Y eso es lo que representan en la parte inferior de la lámina. La guerra a Culhuacán, la ciudad, la capital tolteca del área, y Tenayuca, que fue la capital chichimeca fundada mucho antes de Azcapotzalco, en tiempos del Chichimeca Xolotl. O sea, toman dos ciudades emblemáticas. Claro, Culhuacán en esta época probablemente no fue conquistada en este momento, o sí, pero no, todavía no se posesionaron de la toltequeidad de los culuas. Eso no pasa hasta época de Izcóatl. Pero este documento se hace en 1542, está más o menos fechado, es para mandarlo a España. Y lo que más me llama la atención a mí en este documento, que narra las conquistas de los tenochcas y también los tributos que recibía Tenochtitlan, y finalmente la vida cotidiana de la gente en la ciudad, es que se inaugure con esta lámina. Esta lámina es como una historia oficial presentada a los españoles, es como nosotros somos los dueños de esa tierra por designio divino, por nuestro dios Huitzilopochtli. Claro que no lo pueden decir así abiertamente. Pero bueno, el águila es un animal que probablemente ya sabían que en Europa está asociado a la nobleza, es muy importante, y bueno, es una historia oficial sobre la posesión de la tierra por guerra. Pero tenemos otros documentos. Bueno, ahí ese es el detalle de los instrumentos de la guerra debajo del topónimo de la ciudad. Pero tenemos más documentos donde vemos, aquí en el del centro es el manuscrito Tobar, donde vemos también la fundación de Tenochtitlan y los instrumentos de la guerra, un escudo con flechas, porque el mensaje era el mismo: tomamos la tierra por guerra, por lo tanto nos pertenece. Hicimos los rituales necesarios para ser los dueños de esta tierra. Y eso es lo que se representa también, en mi opinión, en el Teocalli de la Guerra Sagrada, que es este monumento que está en la entrada de la Sala Mexica en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Esta es la parte de atrás de este monolito de piedra, donde vemos, ahora lo voy a poner en un dibujo, que a lo mejor lo vemos de manera más clara, donde se representa la escena de la fundación de Tenochtitlan, ese gran nopal con sus frutos y el águila sobre el nopal. Lo que sale del pico del águila, ahora sí, es la convención pictográfica para guerra. El Altlachinoli es una corriente de agua terminada en círculos blancos, gotas de agua y caracoles, y en el otro lado termina en una especie de flor de 5 pétalos, son llamas de la tierra quemada. El glifo es de tierra quemada, aunque, repito, el Altlachinoli significa agua, cosa quemada, pero parece como un juego de palabras o una aproximación fonética con lo de la tierra quemada, que sería Tlalchinoli, pero es Tlachinoli, sin la L. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el águila? Pues esta es una convención pictográfica también para guerra. El águila, Huitzilopochtli, lo que está haciendo es gritar guerra. Está tomando posesión de Tenochtitlan por guerra. Y bueno, con esto termino diciendo lo que he dicho también en algún momento a lo largo de esta exposición, que el tema de la identidad de los tenochcas es sumamente importante, porque así lo hizo Izcóatl cuando llega al trono de Tenochtitlan. Es un personaje
pues muy fascinante en la historia, como todos los ilegítimos, que son los que más tenemos más documentos de ellos, podemos reconstruir mejor la historia porque son los que necesitan legitimarse. Entonces, ante esa necesidad de legitimación, ellos empiezan a elaborar historias que, bueno, que tratan de borrar un pasado para justificar su presente y en ese caso su legitimidad. Entonces, como a través de algunos documentos he mostrado, él es el primero en representarse como un tolteca. La cuestión de lo tolteca es fundamental para él y por lo tanto, y como sabemos también que él reescribió la historia, pues es lo único que justifica estas contradicciones históricas que vienen determinadas por él. Él al llegar al poder, que no es fácil, lo hizo muy bien a través de una serie de pactos, logra hacerse con él, adquiere un poder supremo que no había tenido nunca nadie, se zafa del control chichimeca tepaneca de Azcapotzalco y rompe con el mundo anterior para legitimarse los tenochcas como los nuevos toltecas de la Cuenca de México. Por lo tanto, no podemos entender la historia de la Cuenca de México sin conocer el fundamental papel que jugó Itzcoatl en ella. Muchísimas gracias. ¿Sí nos escucha bien, doctora? Sí, perfectamente. Ya sale el vídeo, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Ya perfecto. estoy. Mire, vamos a hacer algunas preguntas solamente. La primera es de Alberto Lugo, que sería, ¿cuál sería el escudo de México más acorde a los hechos históricos o mitología? 1, águila devorando una serpiente. 2, águila devorando un pájaro. O 3, águila con el Tlachinoli en el pico. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y gracias por las preguntas. En mi opinión, el del Teocalli de la Guerra Sagrada, donde vemos al águila, Huitzilopochtli, con el Tlachinoli, porque es el único que tenemos de época prehispánica. Todos los demás son coloniales, todas las demás imágenes de la fundación de Tenochtitlan. De hecho, Fray Diego Durán tiene dos versiones de la fundación de Tenochtitlan. En una vemos al águila con una serpiente y en la otra con un ave, con un pájaro. Es decir, él vio dos imágenes o dos versiones de la fundación de Tenochtitlan. No sabemos de dónde salieron, porque hay más con el pájaro, pero son copias de la de Fray Diego Durán. O bueno, parece que son copias de esa, una de otra por lo menos. Entonces, al ser la única prehispánica, la del Teocalli de la Guerra Sagrada, que es seguro, entonces yo me quedo con la del Teocalli. Gracias. Gracias, doctora. Otra pregunta de Mónica Ávila es, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿el agua es blanca como lo expuso? ¿Existe una definición o significado del agua blanca? ¿En qué texto o fuente lo encontramos? El tema de las aguas blancas procede principalmente a donde, como llegamos a esta conclusión de aguas blancas, es de la historia tolteca chichimeca, que he proyectado también, ¿no? a lo largo de la presentación. En esa historia tolteca, y ese tema de las aguas blancas forma parte de un paisaje mucho más amplio, donde aparentemente todas las aves, peces, ranas, culebras, árboles eran blancos. Lo que pasa es que lo que yo observo a través de las pictografías es que no es necesario pintar todos los elementos para poder determinar, en este caso Aztlán, como lugar de la blancura, pintarlo todo blanco. Primero que también es difícil pintar un paisaje blanco, pero es otro ejemplo con los sacerdotes. Para reconocer un sacerdote iconográficamente, pintamos al personaje con el cabello largo, a veces atado atrás, con la piel oscura, con un xicoli, ¿no? Es una vestimenta sacerdotal, con un tipo de pintura facial roja aquí cerca de la oreja. Bueno, con pintar uno o dos de esos elementos ya sé que es un sacerdote, entonces no es necesario pintarlo todo. Pero también en parte de la pregunta me decía dónde encuentro lo de las aguas blancas. Lo encontramos en la historia tolteca chichimeca, en descripciones alfabéticas y en una pictográfica y en el Códice Mexicano, es donde yo lo he visto. Gracias. Gracias. Una pregunta más de Arely Murcia. ¿Quiénes fueron los saqueadores de Tula? ¿Los aztecas y migración? ¿Los chichimecas, diversos pueblos? Pues es claro el vínculo histórico que se acaba de mencionar, pero también es evidente la similitud iconográfica de los mexicas respecto a los toltecas.
Sí, los mexicas desde época de Izcóatl van buscando el vínculo con el mundo tolteca y por eso creo que van a Tula a saquear Tula. Pero bueno, lo que la arqueología nos habla es que ya había una presión muy fuerte de pueblos chichimecas queriendo entrar en Tula. Entonces, bueno, pues a lo largo de los años parece que fueron diferentes pueblos y también hay que tener en cuenta que hablamos de chichimecas como si fuera un grupo. Y decía yo al principio de mi conferencia que se ascriben varios grupos diferentes a esa identidad, pero los grupos son distintos. Entonces hay varias propuestas de arqueólogos sobre quiénes eran estos chichimecas, si eran del oeste, del norte, o sea, solamente del norte. Otros hablan del oeste, de zonas mucho más lejanas, de más cercanas. Entonces, pues sí, Tula tiene varios saqueos a lo largo del tiempo y los Tenochcas fueron uno de ellos, de los que van a excavar para sacar cosas. También fueron a Teotihuacán. Gracias. Esta pregunta la hace Ander y dice, el libro Conflictos y Alianzas en Tiempos de Cambio es una obra maravillosa y escuchas una parte de este también resumida en esta presentación. Fue fabuloso. Escuchar esto también resumido en esta presentación fue fabuloso. Felicidades en relación a las Gracias. reformas de Itzcoatl. Algunas fuentes mencionan que se quemaron los Amoxtli porque en ellos se tenían por dioses a quienes no lo eran. En su opinión, ¿a qué se refiere esto? No, yo he revisado todas las fuentes, las crónicas, y tampoco son muchas las que hablan de la quema de Discobras. Básicamente es Sahagún y una otra crónica, pero que tengo que revisar mejor para determinar si es tardía o no. Entonces no hay mucha referencia. No sé, pienso que cuando me están haciendo esta pregunta, la información no viene de una fuente primaria, o sea, de una crónica, sino que viene de una interpretación a lo mejor de otro autor que ha concluido por alguna razón que desconozco que tiene algo que ver con el tema de los dioses. Huitzilopochtli es otro de los dioses que va a formar parte del libro que estoy escribiendo, el capítulo 5, donde estoy precisamente revisando también, porque si estoy hablando de la identidad de los aztecas, obviamente tengo que hablar de la identidad de Huitzilopochtli. Pero eso es algo que todavía tengo en preparación y que, bueno, espero poder presentar próximamente. Pero no hay cronista que diga eso de que el objetivo de Izcóatl era acabar con las deidades. Creo que es la interpretación de algún, bueno, y con una lógica, ¿no? Si quieres acabar con el pasado o cambiar la historia del pasado, tienes que modificar bastantes cosas. Entonces me imagino que por ahí viene esa interpretación. Gracias. Perfecto, gracias, doctora. Y antes de seguir a las dos últimas preguntas, le agradecemos su presencia también al doctor Javier Nogués, que nos está escuchando. Por ahí está Gracias, Javier. el doctor Javier Nogués. No sé si tenga alguna pregunta para la doctora María Castañeda o algún comentario. No, dice que Entonces le no. agradecemos mucho su presencia al doctor Javier también esta tarde. Dauristela Martínez dice, muy interesante recorrido por los movimientos migratorios de las tribus nahuas, en cuyas representaciones vemos el alto valor simbólico y propiciatorio que daban al territorio y al paisaje para conectarse de manera no solo identitaria, sino también espiritual con su realidad espacio-temporal. Bueno, fue más bien un comentario. Muy bien, gracias. Y otra dice, ¿quiénes fueron los... esa ya me parece que... Dice, en la obra de Robert R. Barlow, ¿se puede corroborar lo que nos han mostrado? Que yo sepa, Robert Barlow no hablo de... Mire, soy una fan número uno de Robert Barlow. No, a lo mejor algunos aspectos sí los ha tratado, pero no como yo lo he presentado. No. Perfecto, doctora, pues se tratan más de felicitaciones de la excelente claridad con que presentó el tema que nos presentó esta tarde. Y Francisco J.M. dice, excelente conferencia, se reconoce todo el trabajo de investigación, muy clara su exposición. Una pregunta, ¿cuál es el nombre del libro que está realizando? El título todavía no lo he terminado, pero se llama... ¿Cómo le puse? No me acuerdo ahora. Pero es que no tengo el título todavía, o sea, completamente definido. Me acuerdo de los capítulos. Uno se llama Los Aztecas, no, la Cuenca de México en tiempos de los toltecas, o
algo así, ¿no? Antes de los chichimecas, o sea, voy a hablar de toltecas, voy a hablar de chichimecas, voy a hablar de los aztecas y voy a hablar de Huitzilopochtli. Ahí va. Entonces va a ser algo los aztecas en la historia de la Cuenca de México o antes, no sé, todavía no lo he terminado de definir. Bueno, pues Es mucho estaremos al... trabajo porque es un tema muy trabajado. Entonces, eso es lo que me está demorando tanto. Quiero, hoy día con las premuras, los informes que tenemos que entregar, no nos da tiempo revisar muchas veces, pues es imposible, creo, prácticamente imposible, revisar absolutamente todas las fuentes de un tema, y más como el de los aztecas y Huitzilopochtli, que han sido tan trabajados. Pero mi intención es, por lo menos que se vean todos los autores, muchos ya fallecidos, pero que estén todos reflejados sus ideas, y a lo mejor no todos sus libros o todos sus artículos, pero bueno, sí que cada uno esté ahí representado, cada uno de que ha trabajado el tema. Unos más, obviamente, porque se han dedicado más al tema, y otros menos. Y mi intención es discutir, académicamente, obviamente, todos estos aspectos que muchas veces ya damos por hecho. Es volver como otra vez al origen, ¿no? Para intentar hacer nuevas aportaciones, algunas de las cuales, ¿no? Como el tema de Aslan, he publicado sobre Itzcoatl y sus pactos. Algún oyente, ¿no? Ha comentado mi libro de conflictos y alianzas en tiempos de cambio, que está agotado, desafortunadamente, y no he tenido tiempo para revisarlo y que se haga una nueva edición. Pero el libro este es bastante denso, entonces también me gustaría hacer una versión un poquito más ligera, para un público a lo mejor más amplio, que no necesite tantas referencias o notas a pie de página, de la que yo soy muy pro en notas a pie de página, pero que a lo mejor muchas veces a los lectores se les hace muy pesada. Pero necesito que el lector sepa de dónde viene la información, cómo construyo mis hipótesis, ¿no? Y por eso para mí son tan importantes. Gracias. Bien, pues estaremos al pendiente y esperándola en el centro de estudios con el libro. Ojalá. Seguro así será. Eduardo López Bravo dice, ¿qué otros pueblos del Valle de México se refutaban de ser aztecas? Y todavía hay una continuidad con los pueblos de San Juan, Tenochtitlanes y Santiago Tlatelolco al día presente. Pues respondiendo por el final, no, por lo menos yo no he encontrado ningún vínculo con el pasado. Es muy difícil en esta ciudad tan multicultural, de gente que desde el propio dentro del país, ¿no? Has recibido tanta gente dentro del país y de fuera. No he encontrado esos vínculos como lo veo cuando trabajo fuera de la Ciudad de México, ¿no? En algunos casos, porque tampoco, no, es difícil. Y la otra, ay, perdón, y ahora el principio de la pregunta que era, ¿me lo puedes repetir? Rubén, porfa. Sí, claro que sí, la estoy buscando de nuevo porque Ay, había pasado. perdón. No, pero preguntaba si hay una continuidad con San Juan Tenochtitlán y Esa era la Santiago última. Tlatelolco. No, y sí, eso no lo he encontrado, o sea, yo no lo veo. La otra era, sí, muchos pueblos clamaban de ser aztecas, sí, ahora me Sí, se acuerdo de refutaban de la ser pregunta. aztecas. El Valle de No lo México se encuentro tanto, lo que refutaban. los investigadores, perdón, lo que he observado, bueno, aquí hay un problema, y es que en aras de la venta de libros y de convocar gente alrededor de un tema, en la academia en Estados Unidos principalmente, llaman aztecas a pueblos que no eran aztecas, como por ejemplo los de Azcapotzalco. Los de Azcapotzalco eran tepanecas, chichimecas, según los documentos que nosotros tenemos. Otra cosa es que en Azcapotzalco vivieran pueblos de diferente origen, eran multiétnicos, pero su casa real, su linaje, el gobernante, la dinastía gobernante, se declaraba chichimeca tepaneca, y así lo pintan en los códices. Hay otros ejemplos como los de Texcoco, donde eso se va, como los chichimecas se van casando con mujeres toltecas, pues también se van toltequizando, además se asientan, no dejan su vida seminómada y se convierten en sedentarios, o sea, se van toltequizando. Pero clamar un origen azteca, no muchos pueblos. Lo he encontrado en una de las alusiones de Chimalpain, en una ocasión, que dice que son aztecas, pero hay que determinar mejor si eso es producto de la reelaboración virreinal, de cuando se reescriben las historias. Y la tira de la peregrinación, el Códice Boturini famoso, yo creo que ese es un documento, ya lo tengo publicado, de la gente de Tláhuac,
la antigua Cuitláhuac, que están proclamando un vínculo con el mundo de los aztecas. Y bueno, la tira de Tepilco, en la que, ¿no? que es este documento que ha aparecido recientemente, bueno, junto con otros que sabemos que se pintaron en Tetepilco, son gente, bueno, de un barrio actualmente de la ciudad, Tetepilco, San Andrés de Tetepilco, que se vinculan con los aztecas por su papel en 1428 en la Guerra Tepaneca, apoyando a Izcoatl. Ellos se vinculan con la historia tenochca y por lo tanto con la historia azteca, pero ese es un libro que, bueno, saldrá este año. Entonces también aportará, pues, nuevas luces a la historia antigua de esta ciudad. Perfecto, doctora. Ahora sí, dos preguntas más y nos retiramos. ¿Cuál fue la reacción de los pueblos tributarios ante la imposición de la nueva historia? ¿Hay fuentes que hablen de un descontento o alguna intención de refutar la nueva historia? Al final, el problema que tenemos generalmente es que tenemos la historia de los vencedores, no de los vencidos. Entonces, claro, hay un sesgo muy importante. Estoy casi segura que sí había descontento, desacuerdos, pero no tenemos mucha información acerca de eso. Podríamos decir que cuando los españoles llegan, muchos pueblos se encuentran descontentos, como ya han escrito, ¿no? en la obra Michel Audek, Matthew Ristall, Florina Selber, en esta nueva visión de la conquista, en donde muchos pueblos, por diferentes razones, y entre ellas el predominio de Tenochtitlan, y por lo tanto de esta toltequidad, se alían con los españoles. Entonces, bueno, sí podemos ir encontrando, yo no he trabajado en particular esos aspectos, pero sí podemos verlo, ese descontento. Federico Navarrete también trae a colación una fuente, que es la que yo antes precisamente estaba diciendo que tengo que determinar bien si es una fuente temprana o tardía, de unos caciques que se presentan ante Cortés porque dicen que ellos no quisieron quemar sus historias antiguas. Entonces, sí, son datos muy fragmentarios, pero que sí que nos hablan de ciertos desacuerdos. Perfecto. Dice gran ponencia, Emanuel Flores dice gran ponencia. Tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál es la diferencia entre mexica y azteca? Y segundo, ¿los tlatelolcas también se asumían originarios de Aztlán? Sí, estoy apuntando para que no se me olvide. Y los tlatelolcas. Vamos a ver. Cuando hablamos de aztecas, son la gente que única y expresamente vienen de Aztlán. Y los únicos documentos que tenemos de gente que vienen de Aztlán son los que van a fundar Tenochtitlan. Entonces, en mi opinión, solamente los tenochcas son los que vienen de Aztlán, porque lo que vemos es la fundación de Tenochtitlan. Entonces, aztecas son la gente que vienen de Aztlán, que luego fundan Tenochtitlan y se van a llamar tenochcas o mexicas tenochcas, porque como viven en la isla de México, se llaman mexicas. Pero yo tengo que hacer una precisión. Si a mí me dicen, habla de los mexicas, tengo que hablar de los tenochcas y de los tlatelolcas, porque los dos viven en la isla de México. Entonces, por eso yo en mi presentación puse mexicas tenochcas, porque no iba a hablar de los tlatelolcas. Yo no tengo evidencia de un documento de Tlatelolco donde los tlatelolcas dicen que vienen de Aztlán. Y los tlatelolcas, sí tengo algunas fuentes donde ellos siempre señalan, y Torquemada en el siglo XVII así lo expresa de manera muy clara, es que ellos se preciaban más de chichimecas, tepanecas, que de mexicanos. Y mexicanos durante el periodo virreinal solamente son los tenochcas. Entonces, yo en mi libro ese de Conflictos y Alianzas propuse que probablemente, como tenemos historias donde en el inicio en una fuente solamente aparece Aztlán y en otra solamente aparece Chicomosto, no que aparezcan los dos lugares mezclados en la historia, sino solamente fuentes que hablen de un lugar o de otro y en el inicio en el camino. Entonces sugerí que quizás las fuentes donde empiezan en Chicomosto son las de los tlatelolcas, mientras que las fuentes de los tenochcas son las que empiezan en Aztlán. Hoy estoy reconsiderando algunos aspectos, no niego ese, pero voy a abrir un poco esa propuesta a que quizás alguna gente de la isla de México, que podían ser de Tenochtitlan, también tenían ascendencia chichimeca,
Pero lo que pasa es que Itzcoatl borra todo eso y dice, no, no, los tenochcas solamente somos de Aztlán. Da igual si tú eras de origen chichimeca. Sin embargo, los tlatelolcas siempre en sus fuentes están hablando de su origen chichimeca, siempre. Y si eres chichimeca, eres de Chicomostoc. Eh, y no sé qué más iba a decir al respecto. Pero bueno, sí, hay un momento importante en la historia de Tenochtitlan o de los mexicas en general, en el que Tenochtitlan conquista Tlatelolco en 1473, cuando está el Tlatoani Azayacatl. Y esto es importante, bueno, porque también lo expreso en el libro de Conflictos y Alianzas. Yo pienso que los tenochcas intentaron incorporar a los tlatelolcas en su historia. Entonces, hacer que los tlatelolcas se convirtieran también, se vincularan en este mundo tolteca. Lo que pasa es que ese plan también lo sugiero porque veo que a partir del periodo de Azayacatl, los tlatelolcas empiezan a casar con gente importante de Tenochtitlan. Y el caso más célebre, podremos decir, o el enlace, es el de Ahuizotl, hermano de Azayacatl, con una hija de Moquihuix, de Tlatelolco, que había sido conquistado. Son los padres de Cuauhtémoc. Entonces los padres de Cuauhtémoc no son señores cualquiera. Su padre era Huizotl y su madre Tillacapatzin, hija del señor de Tlatelolco. Entonces, por eso, por eso también pienso que los tenochcas estaban tratando de incorporar a los tlatelolcas en su historia, pero llegan los españoles y los españoles se dan cuenta que todavía ese plan no había terminado de cuajar y por eso Cortés, una vez que conquista la isla, a los tlatelolcas le asigna un tlatoani, o bueno, ya un gobernador indígena, y a los tenochcas le deja solamente Cuauhtémoc. Cuando antes, desde 1473, los señores de Tenochtitlan controlaban los dos señoríos, los dos altepetl. Pero desde 1473 no es así, y Cortés se da cuenta y la situación vuelve a ser la misma que en época prehispánica. Gracias. Gracias a usted, doctora María Castañeda, pues muchos comentarios, muchas felicitaciones, le agradecemos su tiempo. Gracias. Mire, por aquí veo una, me parece que es rápida, dice, ¿hubo descendencia de Chimalpopoca que sobreviviera hasta época novohispana? ¿El apellido Chimalpopoca tiene relación con este tlatoani? Lo que pasa es que en el periodo tardío muchos señores convierten en apellido los de los señores del pasado, los que eran nombres de los señores del pasado. Entonces hay que ver cada caso en su contexto. Chimalpopocas había muchos en Tlacopan, había un gobernante llamado Chimalpopoca, igual que en Tenochtitlan. Entonces habría que ver por qué esos señores en la época virreinal se llaman Chimalpopocas, si es que eran de Tlacopan o Tacuba o de Tenochtitlan, habría que verlo. En la fuente sí vemos que Chimalpopoca tuvo descendencia. Lo que pasa es que no todos los señores, como he dicho en la presentación, están destinados al cargo de tlatoani. Solamente eso dependía del papel de quién era su madre. Para los tenochcas era importante una señora y para los de Texcoco pues a lo mejor podía ser importante otra, o para los de Chalco otra, no necesariamente tenochca. En el caso de los tenochcas, en ese periodo, eran las mujeres tepanecas antes de Itzcoatl, después se convierten en las mujeres tenochcas, que ya son vinculadas con el mundo tolteca. Y sabemos que sí, que Chimalpopoca tuvo varios hijos, que no tenían derecho al trono, pero por si acaso, Itzcoatl, lo tengo registrado en 3 documentos distintos, apartó a toda la descendencia de Chimalpopoca del poder. Dio orden de que esas personas no podían acceder a ningún puesto político. Estoy segura que lo hizo para evitar que en el futuro se hiciera cualquier reclamo a su descendencia. Gracias. Bien, pues doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por el esfuerzo que hizo, porque sabemos que viene de clase, por haber grabado con anterioridad, con todas las dificultades que significó, pero es un éxito. Muchísimas gracias. No, gracias a todos. Y pues esperamos poder contar con usted muchas ocasiones más y esperamos ese libro con ansia en el Centro de Estudios. Muchísimas gracias. Gracias al público y gracias al Centro de Estudios, al doctor Manuel Ramos, por esta invitación. Al contrario, gracias también a todos los participantes, más de 270 participantes el día de hoy. Wow. Y los esperamos el próximo jueves, 29 de agosto a las 5 de la tarde, con la doctora Elena Mazzetto y un tema muy interesante que es la vida cotidiana en Tenochtitlan. Así que muchas gracias y hasta el próximo jueves. Gracias. Hasta luego.